Bien, hermanos, nuestro tema en esta ocasión tiene que ver con una iglesia sana, y la pregunta que nos hacemos es: ¿a qué le llamamos una iglesia saludable o una iglesia sana? Por lo general encontramos en diferentes iglesias que todos se catalogan como iglesias sanas, a pesar de que tienen diferencias doctrinales. A veces decimos que nuestra iglesia es sana porque, bueno, tiene un sistema de doctrina que nos resulta agradable, una forma de predicación, pero lo podemos evaluar subjetivamente o lo podemos evaluar objetivamente viendo lo que la Biblia enseña sobre cuáles son los elementos que componen una iglesia saludable. Así que vamos a estar pensando bíblicamente en algunos elementos que son esenciales para una iglesia saludable. Y si bien hay mucho material sobre este tema, me gustaría más bien enfocarme en algunas preocupaciones de cosas que estamos viendo, que en el transcurso del tiempo hemos visto, en el transcurso de los años, en el trabajo con las iglesias. Porque hay una gran cantidad de creyentes buscando una iglesia sana, y muchos de ellos con un ideal de perfección que no se encuentra ni siquiera en la Biblia. A veces hay una expectativa que no es real, y hay una desconformidad en el corazón que no nos permite involucrarnos y participar de una congregación de manera saludable. Nos damos cuenta que la iglesia, toda iglesia, es imperfecta, que tiene complicaciones, y lo que tenemos es que reconocer que Dios usa ese lugar como lugar para transformar y trabajar en nuestra vida, en el proceso de santificación. Cuando yo vivo con esos ideales o expectativas que no son reales, uno se puede convertir en un visitador de iglesias, buscando lugar, a nuestro entender, como más saludable. Y mientras tanto, careciendo de compromiso, viviendo por fuera de la vida de comunión profunda, responsable, y entonces seguimos en esa falta de estabilidad espiritual. El mayor problema es que muchos creyentes que buscan una iglesia sana, ellos mismos no son sanos en la fe. No son sanos en la forma de pensar, no son sanos en los hábitos, en la forma de relacionarse con otros creyentes, en los hábitos espirituales. Y bueno, eso se refleja en las dificultades para relacionarse con otros hermanos, la baja tolerancia a las diferencias, una actitud bastante crítica, poco humilde, de demasiada reafirmación de uno mismo, nuestro ego, y también problemas de sujeción, problemas para reconocer los errores, para ser exhortados, para ser corregidos, y entonces también se añade a veces la poca estabilidad, la carencia de compromiso, y ni hablar cuando hay hábitos personales que son un tropiezo, o hábitos pecaminosos o pecados ocultos, donde, bueno, esas cosas escondidas o una doble vida no nos permiten tener una actitud saludable en la vida congregacional. Entonces la gran contradicción es que mientras uno puede estar buscando una iglesia saludable, uno no sea saludable en la vida personal como cristiano. ¿Cuál es el versículo que podríamos enfocarnos bíblicamente hablando? Bueno, enseguida se nos viene a la mente lo que fue la iglesia primitiva en Hechos 2, 38-47, donde hay varios elementos, varias características de una iglesia sana desde el comienzo. Las primeras experiencias de los creyentes en comunidad nos dejan muchos ejemplos y aspectos que son codiciables, que podríamos aplicar a nuestra vida congregacional.
Sin embargo, tenemos que notar que esta iglesia naciente estaba pasando por esa luna de miel que pronto se terminaría, se comenzarían a gestar problemas internos y externos, y en ese proceso de transición también entrarían a la iglesia los creyentes gentiles, y ahí habría otras dificultades que Pablo trata en las epístolas. Me gustaría aclarar después algunos puntos básicos, o aclaraciones sobre esos ideales que a veces tenemos. Pero tengamos en mente primero lo que dice Hechos 11, 29, 23, el comienzo de la iglesia de Antioquía, donde, especialmente Hechos 11, 23, donde dice que cuando Bernabé llega a la iglesia, que se levantó por la predicación de algunos hermanos, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y esa obra de gracia, que se hace visible de diferentes maneras, es lo que, en esencia, lo que fundamenta la salud de la iglesia. Esa gracia que yo percibo en mi vida personal, esa gracia que yo transmito en el trato hacia los hermanos, y que, es lo que motiva mi servicio, mi actitud hacia el mundo, es un elemento esencial para que una iglesia sea saludable. Me gustaría aclarar, como les decía, algunos puntos que son importantes. Primero, que una iglesia sana no significa que no tenga problemas, que no carezca de dificultades, porque la revelación bíblica muestra en el Nuevo Testamento que las iglesias tenían diferentes dificultades y problemas a solucionar, aunque eran verdaderas iglesias del Señor. También que una iglesia, cuanto más hermanos saludables tenga, será más saludable. Y esto a nivel personal es muy importante. Yo tengo que buscar ser un hermano sano en la fe, y esto va a contribuir a una iglesia saludable. Las iglesias locales pueden ser fuertes en alguna área y débiles en otra. No significa que sean saludables todas en la misma fortaleza. O sea que, siendo todas saludables, pueden ser débiles en algún área y en otras pueden ser fuertes. También la Biblia muestra que una iglesia puede tener un concepto propio de bienestar, de estar bien, de salud, mientras que Dios tiene otro. Apocalipsis 3, mensaje a la Odisea, la iglesia consideraba que estaba bien delante de Dios y tenía muchas dificultades. También una iglesia saludable no se demuestra por el número que tiene de asistentes. Sin embargo, tenemos que decir que cuando hay salud espiritual también implica crecimiento en cuanto a la madurez, crecimiento espiritual y también crecimiento en número. También que una iglesia no sea saludable no significa que yo no pueda ser sano en la fe. Yo puedo permanecer y crecer e influir en la vida de esa iglesia. Hace poco vi un artículo que decía 5 maneras de ser un miembro saludable en una iglesia no saludable. Y es un enfoque interesante pensar cómo puedo yo ser un sano en la fe mientras hay situaciones que necesitan solucionarse en la vida congregacional. Y por último, otra cosa que tenemos que aclarar es que por más saludable que sea una iglesia, siempre puede haber personas que no sean creyentes, que están dentro de la vida, de la marcha de la iglesia. ¿Cómo definimos una iglesia saludable? La iglesia que se mantiene desarrollando los propósitos para lo que fue formada es una congregación saludable. Entonces, la salud de la iglesia puede ser medida a partir de los propósitos de existir. Y es lo que vemos, cuando una iglesia es saludable, hay personas que están creciendo en Cristo por medio de relaciones saludables que les impulsan a seguir creciendo. Decía un escritor que ser iglesia es la experiencia concreta de ser congregaciones locales donde el Evangelio es vivido, Dios es adorado,
los medios de gracia son compartidos y la gente ama y sirve. Pensando en lo que hemos visto, de que una iglesia saludable es aquella que está desarrollando los propósitos por los cuales Dios la formó, y también pensando en esa gracia donde cada uno de sus integrantes la experimenta, la manifiesta en su trato con los hermanos, hay algunos aspectos esenciales de una iglesia local saludable. Bueno, primero que nada, uno de los puntos bíblicos fundamentales tiene que ver con una comunión responsable, en unidad, en un mismo sentir. Es decir, de base es fundamental que el creyente entienda que la comunión que se vive con una iglesia local es expresión de la unidad de la iglesia del Señor. Y esto lo digo porque hay algunos conceptos erróneos que algunos manejan. Bueno, es verdad que somos integrantes de la iglesia en cualquier lado, pero aquello de que uno es iglesia en cualquier lugar no tiene que ser una excusa para evadir la comunión responsable con los hermanos. O sea que es un error, es tanto un error considerar la iglesia como un lugar de cuatro paredes, un lugar físico, como también es un error considerar que, bueno, la iglesia también son los creyentes dispersos y que con esa idea yo me puedo edificar en mi casa, en cualquier lugar, entonces no es necesario reunirse. No, eso bíblicamente no es correcto, porque la expresión visible de la unidad del cuerpo de Cristo se tiene que ver en lo que es la vida de una iglesia local, en esa comunión responsable. Y pensando en la comunión responsable, que sería un tema para tratar aparte, bueno, la iglesia no es un lugar solamente de visitas, sino que esa comunión responsable se define muy bien en las palabras de Pablo cuando dice que somos miembros los unos de los otros, donde se aplican todos los principios de reciprocidad en el trato que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y también la iglesia saludable es una comunidad de transformación, o sea, es una comunidad donde Dios está trabajando en nosotros para conformarnos a Cristo. De modo que Dios está obrando por medio de buenas y malas experiencias en la iglesia local, y por eso también la vida de la iglesia local no se reduce a los domingos. Y si nosotros no nos reunimos y vivimos en esa comunidad transformadora, bueno, lo que tenemos es nada. O sea, si no hay una expresión de convivencia, de unidad, como se manda en la palabra de Dios, de comunión responsable, no estamos viviendo una situación saludable en cuanto a la fe. En segundo lugar, otro factor clave en cuanto a la salud de la iglesia tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. O sea que varios textos se refieren a la Biblia como factor de salud. Quien enseña, dice Pablo, tiene que conformarse a las sanas palabras del Señor Jesús. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. 1 Timoteo 6:3. En 2 Timoteo 1:13 también dice Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. A Tito 2:1 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces tenemos que destacar que una iglesia sana mantiene la enseñanza de la palabra de Dios como un factor central en su vida. O sea, la iglesia aplica el fundamento apostólico, la forma de esas sanas palabras. Por tanto, el ministerio bíblico es un elemento esencial en la vida congregacional. Bueno, una iglesia sana mantiene la centralidad, la autoridad de Cristo, y la forma de que Cristo tenga su autoridad en la vida congregacional pasa por reconocer la palabra de Dios como inspirada por Dios, y también la palabra de Dios
como, bueno, el instrumento que el Espíritu usa, que Dios usa para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y a veces para reprendernos, la forma en que Dios va formando al creyente para que sea completo, para que sea maduro. Por eso el ministerio bíblico tiene que ser atendido con seriedad. Los predicadores que realmente se dediquen al estudio de la Biblia, que realmente expongan el texto bíblico, los predicadores no deben escatimar esfuerzos para comprender la palabra de Dios, para examinarla con profundidad y poder presentarla claramente en toda su extensión, sin necesidad de añadir cambios ni cosas más atractivas. Y las iglesias también deberían pensar más en la enseñanza fiel por sobre lo que es el carisma en la predicación, que a veces no es lo que edifica. Así que el púlpito en la iglesia, la vida de enseñanza bíblica en la iglesia, es un elemento de salud muy importante. En tercer lugar, una iglesia saludable es una comunidad que incentiva a la vida de santidad. Entonces, eso significa que tiene que haber ejercicio de la disciplina en muchas ocasiones. Una iglesia que no se ordena, una iglesia que no confronta el pecado, bueno, es una fuente de muchos problemas y muchos tropiezos, incluso del desánimo, cuando el comportamiento cristiano no es el adecuado. Bíblicamente vemos que las iglesias confrontaban el pecado y hay ejercicios de disciplina, pero apuntando a la restauración del creyente. Hoy hay uno de los problemas que las iglesias están viviendo, que están poniendo por encima de la santidad y el orden la membresía. Es decir, por tener miembros no se confronta el pecado, no se dicen las cosas como tienen que decirse, no hay una exhortación clara, y a veces esa exhortación no tiene que venir solo de los líderes o los ancianos de la iglesia. Los creyentes tenemos que exhortarnos unos a otros, y en esa exhortación, ¿cuántas veces se nos puede señalar los ídolos en los cuales estamos cayendo, los pecados en los cuales nos estamos envolviendo? Pero qué bueno cuando hay hermanos que pueden animarnos, mostrarnos con amor, con mansedumbre, esas situaciones para poder solucionarlas a tiempo. Así que bueno, en la Biblia hay muchas pautas y principios importantes para lo que es la disciplina restauradora, y también parte de la salud de la iglesia es tener un enfoque hacia una santidad positiva, es decir, hacia lo que podemos hacer. Hay un ánimo compartido hacia lo que es bueno, hacia lo que es honrado, lo que es justo. Bueno, en ese contexto de relacionamiento, de tener cuidado de uno mismo, como dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo. Entonces, eso es una contribución importante a la salud de la iglesia. En cuarto lugar, es parte de la salud de la iglesia que la iglesia sea una comunidad que tiene un enfoque de misión, es decir, teniendo en vista el mandato del Señor de hacer discípulos, de ir y hacer discípulos, teniendo en vista el mandato de compartir la buena nueva de salvación, es un asunto de salud en la vida congregacional, que todos los creyentes tengan una expectativa en el servicio al Señor, tanto de modo personal, en los contactos de cada uno, como también en actividades organizadas, es decir, o que en la iglesia haya un enfoque misionero, que la iglesia tenga, una iglesia que sostiene un misionero, ya es un factor importante que la está ayudando a mirar hacia afuera. Es decir,
tenemos un servicio hacia los que no son parte de la iglesia. Entonces, hay una dificultad cuando la iglesia se centra hacia adentro, en actividades dentro de las paredes solamente, y no hay un incentivo, una expectativa, una visión de mirar hacia afuera. Entonces, es parte de la salud de la iglesia que tenga en vista esa misión, y esa misión de la iglesia es uno de los propósitos por los que Dios formó la iglesia. Es decir, la comunidad que muestra en su propia vida la gracia y la transformación, esa comunidad donde la gracia se vive, se experimenta entre los creyentes, pero también se comparte hacia afuera en el servicio, en la predicación de las buenas nuevas de salvación. Y en quinto lugar, tenemos que ver como parte de la salud de la iglesia el incentivo y el desarrollo de los dones, es decir, donde cada creyente esté cumpliendo su rol en el cuerpo de Cristo. Tenemos la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios 4:16, que la iglesia tiene que estar bien concertada, bien unida, es decir, no como meramente integrante, sino como una parte complementaria del cuerpo, como dice Pablo, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cuando los creyentes tienen oportunidades de servicio, cuando hay un incentivo a áreas de ministerios, áreas de trabajo, y los creyentes pueden estar trabajando en las diferentes actividades, es parte de la salud de la iglesia. Siempre nos preguntamos cómo el creyente se puede dar cuenta de su don, cómo el creyente puede saber cuál es el don que Dios le ha dado. Bueno, el don surge de la actividad general, o sea, el don surge de estar involucrado en diferentes actividades, en estar a la orden, en estar disponible, en ser diligente, en todo lo que esté a la mano para hacer. De a poco el don se va a ir destacando, en lo que yo me siento cómodo, en lo que los hermanos reconocen, en los resultados que van a tener, y entonces yo debo concentrarme más en el uso de ese don. Así que este factor de el rol de cada uno es un factor de salud y es muy importante, ¿no? Hoy nos preocupa la cantidad de gente que por un lado no sabe cuál es su don o dones, y tampoco sabe cuál es su lugar como parte complementaria del cuerpo, sino no tiene un lugar definido, porque solamente son visitantes. Entonces, tenemos que cortar con eso, y si queremos crecer, tenemos que enfocarnos en ser miembros complementarios en el trabajo y en la marcha de la iglesia. Hay otros aspectos que a veces no son los más saludables, cuando de forma paralela a la iglesia nos enfocamos en otras tareas, en otros grupos, organizaciones, cuando Dios me ha dado dones para usarlos en bien del cuerpo. Como dice el apóstol Pedro, que tenemos que ser fieles en la administración de los dones que hemos recibido, y es la gran enseñanza del apóstol Pablo de que esos dones tienen que ser en bien del cuerpo. Así que este es un factor importante de salud. Bueno, al menos estos 5 puntos son esenciales para una iglesia saludable, para que yo pueda crecer en Cristo de manera adecuada. Así que, bueno, que el Señor les bendiga y puedan experimentar la gracia de Dios en sus vidas, puedan crecer en esa gracia, manifestarla, y que la iglesia pueda disfrutar en comunidad de esa gracia, porque esa es la clave esencial de la salud de la iglesia.